Hola, un saludo a toda la comunidad. En este video vamos a hablar de tres temas importantes hoy, que son, uno es percepción de valor y coste de oportunidad. Solamente voy a dar unos pincelazos hacia el tema de lo que es indicadores a utilizar, cómo aplicarlos en cierto punto, y vamos a hablar de order flow hacia dos patrones muy importantes. Uno es el drop de lo que es goteo de compra, drop buy, a lo que son patrones de order flow, y vamos a mirar, por ejemplo, delta divergence el día de hoy. Son dos ejemplos que vamos a mirar, ¿ok? En base a esos dos patrones, identificando ciertas zonas de oportunidad en base a lo que es la introducción hacia lo que es la percepción de valor y el coste de oportunidad, que sé que hay muchísimos comerciantes que utilizan huella y que no utilizan percepción de valor, sino que toman decisiones en base solamente a cambios dentro de los indicadores, pero es importante tener en cuenta el contexto hacia lo que es la percepción de valor y el coste de oportunidad. Es muy importante tener eso en cuenta para la hora de tomar decisiones oportunas. Así que vamos a ver estos ejemplos el día de hoy y primero vamos a hacer una introducción básica a lo que son los ejemplos que vamos a utilizar. Por ejemplo, qué es lo principal hacia lo que es percepción de valor, qué indicadores vamos a utilizar y en base a los patrones, cómo vamos a identificar hacia lo que sería estos patrones el día de hoy. Así que vamos a ir a verlos. Bien, vamos a hablar de los factores que moldean la percepción, en base a lo que sería un contexto en general del análisis que vas a hacer. Yo sé que esto es un tema bastante amplio, no voy a ser tan amplio, voy a ser muy directo hacia ciertos temas, pero no voy a explicar todos los temas en general, voy a ser mucho más específico. Por ejemplo, hay tres factores importantes acá que moldean la percepción, como son los fundamentales, psicológicos y técnicos. Solamente voy a hablar de los datos en general, ¿ok? Por ejemplo, hacia los datos macroeconómicos, ¿cómo podría afectar la percepción del valor de un activo? Los indicadores macroeconómicos en base, por ejemplo, hacia la inflación. Puede ser un dato macroeconómico que puede afectar, por ejemplo, el futuro del Standard Poor's 500. En un contexto de una inflación alta, donde tengamos una publicación de datos de inflación hacia una inflación más alta, probablemente tenga afecte, ¿no?, negativamente el futuro de ese activo y por lo tanto tengamos un precio mucho más barato para ese día, por ejemplo. Eso sería un dato importante, fundamental, que puede afectar el precio. Hacia lo psicológico, el sentimiento de mercado. Un sentimiento del mercado pues puede afectar, por ejemplo, el ratio de las opciones. Un sentimiento comercial hacia las opciones puede afectar también el dato psicológico que puede tener con relación hacia una tendencia o hacia el impacto del cambio de precio que tiene, por ejemplo, en ese dato de ese activo, hacia el precio. Igual que las noticias y los medios, también ciertos momentos de noticias pueden afectar el precio, creando pánico hacia un precio en un mercado. Por ejemplo, los datos técnicos. Vamos a ser más específicos en los datos técnicos porque este video precisamente se basa en analizar percepción de valor hacia, por ejemplo, indicadores de volumen. El VWAP es un indicador muy interesante hacia la percepción del volumen. Por ejemplo, mirar las desviaciones estándar nos puede dar ciertamente una percepción del valor semanal o diario hacia lo que puede ser un valor más caro o más barato. El Market Profile nos puede identificar subastas y aperturas y el comportamiento de los comerciantes hacia la apertura en tiempo real. Y por otra parte, el Volume Profile nos puede dar ideas de intención por base de interés de posicionamiento hacia niveles de volumen importantes y hacia zonas donde hay alto valor o bajo valor. Bien, por ejemplo, vamos a ver esos indicadores. Y en estos indicadores lo que vamos a ver son tres tipos de indicadores que vamos a utilizar: técnicos, de sentimiento y macroeconómico. No vamos a utilizar todos, obviamente, pero vamos a utilizar principalmente los que nos den una información mucho más objetiva. Por ejemplo, aquí en base al análisis de los futuros y de order flow, por ejemplo, el VWAP nos ayuda a identificar percepción hacia los niveles más caros o más baratos, hacia lo que puede ser semanal o diario. Market Profile, como ya mencioné, identificas aperturas y oportunidades en tiempo real hacia el comportamiento de los comerciantes en el momento de apertura y en el desarrollo de la mañana. Y el Volume Profile indica pues directamente los niveles de interés de posicionamiento hacia zonas de picos o valles importantes de comercio. Por indicadores de volatilidad, vemos los indicadores como el VIX hacia lo que es la volatilidad. Los cambios de volatilidad son importantes porque también puede afectar, si la volatilidad se eleva, puede afectar negativamente el precio del activo hacia, por ejemplo, lo que es el futuro del IES directamente. Esto también nos va a dar una información de dato técnico importante de cómo manejar la volatilidad comercial. Indicadores de sentimiento, por ejemplo, el ratio de las opciones, ya que hoy en día se puede utilizar por la gama de exposición, pues miramos la gama de exposición de las opciones, que en otro tiempo
Vamos a hablar de esto en otro momento, en otro video. Y, por ejemplo, los datos de análisis de los reportes de COT nos puede indicar un sentimiento comercial también importante es el compromiso de inversión a largo. Y por otros datos, pues los macroeconómicos, como ya sabemos, pues datos de PIB, IPC, pues data de desempleo, las decisiones de tasa de interés, las políticas fiscales, también son datos importantes que vamos a poder utilizar para el sentimiento comercial y, sí, y también hacia cómo afecta esto la percepción de valor de un activo. Aunque en sí nos vamos a centrar más que todo en identificar, por ejemplo, patrones de order flow, pero sí, por ejemplo, en una desviación 2 del VWAP o hacia una apertura comercial, una actividad de iniciación para el market profile y hacia una propuesta de un VIX medio hacia el promedio de volatilidad, pues puede tener en cuenta una oportunidad comercial para iniciación de largo, por ejemplo, en un precio barato. Y el ratio de las opciones y hacia el sentimiento comercial nos puede dar una información del comportamiento de las opciones hacia lo que puede ser una información de comercio hacia la apertura o hacia el sentimiento de la mañana, ¿no? Y los datos macroeconómicos pueden estar más relacionados hacia los pre-market y las aperturas, relacionando con el cambio de precio que puede tener hacia un precio más barato en apertura o un precio más caro en apertura, por ejemplo, el dato de Nueva York, hacia lo que es la apertura de Chicago o Nueva York. Bien, vamos a evaluar también los ejemplos, porque los ejemplos que vamos a ver más que todo son patrones de order flow. Pues vamos a ver un patrón de drop buy, hacia un precio más barato, por debajo del valor bajo del día anterior, hacia un coste de oportunidad seguido por la zona de Gex y ese tipo de cosas que nos van a apoyar un poco más a la idea de identificar patrones de order flow hacia un sesgo de oportunidad barato o más caro. Bien, vamos a ir a ello. Bien, tenemos el primer ejemplo, un patrón de drop buy reversal hacia un mínimo de posición importante de valor bajo del día anterior. Sobre lo que tenemos en cuenta hacia percepción de valor y coste de oportunidad, estamos sobre un mínimo semanal y también sobre una zona importante comercial de gama de exposición hacia los valores específicos mínimos, ¿no? Lo primero, tener en cuenta que el drop buy es un goteo de compra que se va desarrollando una vez alcanza el nuevo mínimo o hacia la proyección de zona de valor importante de la semana o del día anterior, lo cual vemos que el desarrollo comercial allí es importante para la toma de decisión. Cuando tenemos participantes agresivos en base a los cambios en posicionamiento de compra, decidimos tomar esa posición a largo, lo cual es un esquema importante de comercio para los patrones de order flow. Como ya he mencionado, principalmente uno de los factores más importantes es las herramientas. Si tenemos una herramienta muy básica o simple hacia la información que necesitamos, pues no vamos a obtener la información de footprint que requerimos. Es importante tener una herramienta avanzada de análisis de huella, porque no todas las herramientas de huella que están por allí son interesantes hacia lo que sería, pues, identificar cambios a los valores, por ejemplo, indicadores del GRIPS, que son interesantes, el COT es interesante, hacia también lo que serían los cambios en delta J es interesante, ¿no? Ahí vemos que esa posición muestra también los valores inside, son gráficos muy legibles, simples. Tenemos el volume profile a la derecha, que nos muestra los niveles importantes y claves, ¿no? Hacia lo que es la explicación del desarrollo de la operación, pues es una operación que muestra una reversión hacia un patrón de posicionamiento comprador. Parecía una divergencia, pero en este caso vemos que el posicionamiento se va agrupando a medida que se va alcanzando un precio más barato. Mi percepción de valor sería que a medida que el precio va llegando a una zona de oportunidad, vamos viendo que se van desarrollando posiciones de compra en el delta, a pesar de que el precio está haciendo nuevos mínimos, ¿ok? Y, y a partir de allí, pues desarrollamos nuestra posición a largo, con un interés de posicionamiento, buscando eh, objetivos importantes del día, ¿no? Ahí no vamos a plantear eso porque ya que son temas muy específicos que solamente los explicamos en nuestra formación para gráfico de footprint, gráfico de huella. Y también los damos en nuestras sesiones en vivo martes y jueves. Siempre estamos operando la apertura comercial de Nueva York y por lo tanto las sesiones también quedan grabadas para los alumnos que quieran pues participar y no puedan participar en el momento de la sesión, pues tienen la oportunidad de ver la grabación luego. Igual se desarrollan las posiciones del día, la explicación. Hacia la otra operación que tenemos acá es una operación de delta divergence, una divergencia delta hacia un máximo de oportunidad. Tenemos en cuenta de que estamos sobre un precio caro. La determinación se mide a través del delta y hacia la oportunidad de cambio.
del indicador delta bar, donde vemos que los valores de delta son negativos hacia los máximos y vemos que a medida que se va desarrollando esa área nueva de zona de valor a la zona alta del precio del día, por encima del área de valor alto de la sesión, vemos que el mercado se va desarrollando allí hacia buscar esa zona de valor de aceptación de precios hacia el POC, al POC de la negociación del día anterior, lo cual tenemos en cuenta como punto de oportunidad comercial, la zona de divergencia hacia el aumento del delta negativo que vemos en la parte superior, porque hacemos un nuevo alto, pero la siguiente barra responde como una barra positiva, pero con un delta negativo de 1059 contratos. Igual aumenta el negativo a 1800 en la siguiente barra, lo que quiere decir que la divergencia se produce totalmente. Una divergencia de volumen, ¿ok? Divergencia del delta, por supuesto, es lo que estamos explicando acá. El desarrollo bastante sencillo, una búsqueda de oportunidad hacia la zona de valor alto de la negociación del día anterior. Eh, en base a coste de oportunidad, estamos por encima de la segunda desviación estándar semanal, lo cual también determina una oportunidad comercial para definir pues, sesgo en esta sesión y la oportunidad de comercio que se genera hacia un precio más caro. Obviamente, ya entendemos los principios básicos de percepción de valor hacia lo que sería pues, un coste de oportunidad. Si estábamos hablando de precios caros, pues nadie quiere comprar un precio caro, es obvio. Igual que el coste de oportunidad hacia un precio barato. Evaluamos el costo para saber si vamos a tener una rentabilidad probable hacia ese precio más barato. Obviamente, hacia lo que sería mejorar nuestro precio de venta a un precio más caro. En el escenario posible que tenemos acá es sacar posiciones pues, a los niveles de oportunidad, el área de valor alto, y buscar como objetivo pues, la negociación de POC del día, caso del día anterior, para este caso específicamente que estamos analizando acá. Lo cual determinamos que los patrones de order flow, para concluir con este tema, son patrones que se utilizan en base a conceptos de percepción y coste de oportunidad. No es solo analizar el patrón y ya, y tomar la entrada. Tiene un contexto claro, ¿ok? Debe llevar un contexto claro. Ningún patrón va por sí solo tomando decisiones, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta el contexto principal de mercado y los análisis propios del contexto. Vamos a seguir profundizando en este tema más adelante, ¿ok? Así que nos vemos en un próximo video.